La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y aplicación del control gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República, potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen, en base al marco normativo del servicio de control simultáneo, para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de control concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del servicio de control concurrente, establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad en base al marco normativo del servicio de control específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños. Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas
y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias. Nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Introducción a los algoritmos. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Gina. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú, es un placer darles la más cordial bienvenida a esta secuencia de conferencias magistrales denominadas Mayotec, donde estamos viendo temas de innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos, en donde 21 expositores nacionales y extranjeros vienen a contarnos su experiencia y conocimientos justamente en estas temáticas. El día de hoy nos acompaña Óscar Gonzalo Silva Anteche, el cual agradecemos de manera anticipada que nos acompañe esta noche, pues nos viene a hablar de un tema muy importante, que es la introducción a los algoritmos. Ya, como varios de ustedes seguramente han escuchado en las diferentes conferencias que hemos tenido durante este mes, esta ya es la 17ª conferencia que vamos a tener
Y muchos nos han hablado de que los datos, ¿no?, son como el petróleo de esta nueva, digamos, proceso de cambio, ¿no? Y los algoritmos son parte de los procesos, ¿no?, que nos van a llevar de manera estructurada algunos resultados para la toma de decisiones en relación al machine learning, inteligencia artificial. Bueno, en ese sentido es que Gonzalo nos viene a contar mucho de su experiencia, ¿no? Y esperamos que nos pueda aclarar varias de las dudas que tenemos. Adelante, Gina, con la presentación formal de Gonzalo, por favor. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral Introducción a los algoritmos, que estará a cargo de Óscar Gonzalo Silva Anchante. Él es especialista en computación e informática, con amplia experiencia en la gestión y desarrollo de software y en el análisis del impacto de la información e implantación de sistemas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 18001. Vamos a esperar un momento que el ponente ha tenido inconveniente con su señal de internet para que pueda empezar a dar la ponencia. La Escuela Nacional de Control presenta Mayotech, un mes dedicado a la actualización de las últimas tendencias sobre la transformación digital, gobierno abierto e inteligencia artificial. Todas nuestras conferencias magistrales estarán disponibles para funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, con reconocidos expositores nacionales e internacionales. Con el objetivo de actualizar los conocimientos de funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, brindamos este espacio de conferencias magistrales en diferentes temáticas y las renovamos cada mes. Además, son gratuitas y certificadas por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Este mes abordaremos temas relacionados a la innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial orientado a los servicios públicos. Por ello, los invitamos a participar de Mayotech, donde compartiremos conocimientos y experiencias de 21 destacados profesionales de 6 países del mundo. Inscríbete en nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web. Mayotech, innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Adelante, por favor, con la ponencia de Óscar Gonzalo Silva Anchante. Muy buenas noches. Mi nombre es Óscar Gonzalo. Denme unos segundos para compartirles la pantalla, por favor. Muy buenas noches nuevamente. Mi nombre es Óscar Gonzalo Silva Anchante, soy arquitecto de software. Me especializo en desarrollo de software en .NET, en Node.js. Y vamos a la presentación. Ese es mi correo para los que se quieran contactar. Es mi GitHub, donde pueden ver algunas cosas que he hecho, algunos proyectos inclusive que están ahí, algunas pruebas de concepto. Ese es mi Twitter.
Escribo poco, pero me escriben bastante, así que también se pueden contactar conmigo por ahí. Y mi LinkedIn, ahí está lo más formal, lo más decente, ¿no? Este es, como verán, estos son los 3 proyectos más importantes, Scout Edge. Actualmente yo pertenezco a la Asociación Scout, soy Scout. Tenemos un proyecto en curso que es un Clean Data Generator, que es para poder generar data de manera masiva, sobre todo ahora que están en boga todas estas pruebas masivas y que de data y que a ver qué elementos salen, ¿no? Y Humanizer, que es para poder visualizar de manera adecuada, pues estos, donde la factura te dice hace 5 días, hace 3 días, te lo coloca en números romanos, diferentes funcionalidades. Soy el cofundador de Node School en el capítulo de Lima, ¿no? Estos son algunos de los mentores actuales. Y como comentaba, ¿no? Me especializo en C Sharp y Node.js. Empecemos. Esta es una visión general de qué son los algoritmos. Al principio vamos a empezar tal vez un poquito abstracto, pero van a ver que esto se comienza a materializar muy rápidamente. Hay una confusión muy común, demasiado común. Es la palabra algoritmo con la palabra logaritmo. Suenan parecido, están relacionadas, pero obviamente no son lo mismo. Pero grandes como el país, el año 2009, perdón, tiene esta confusión donde indica que Google identificará a sus empleados descontentos con un logaritmo. Aquella confusión, si lo ven en la página actual, ya lo corrigieron, pero inicialmente es un algoritmo en el cual van a identificar cuál es el descontento de sus empleados. Eh, Estas páginas de tecnología no las escriben pues solamente periodistas que tienen obviamente mucho conocimiento, pero no son especialistas en un tema y llegan a cometerse este tipo de errores. Cuando buscamos información sobre algoritmos, también encontramos muchas páginas, inclusive Wikipedia, que cometen estos errores. Y son errores bastante simples y comunes, pero se dan, ¿no? Vamos a ver cuál es el origen. Hay un señor que se llamaba Abu Abdallah Muhammad ibn Musa, disculpen mi árabe, que no lo conozco bien, pero aquí viene Al-Warasim, es este señor. Él es el padre del álgebra. Acá está su obra que no la entiendo, está en árabe. Pero uno de sus principales logros, bueno, logros póstumos, es poder, junto con el trabajo de mucha gente más, entre ellos Fibonacci, es poder lograr que nosotros utilizamos, bueno, Occidente, utilizáramos el sistema de numeración arábigo, ya no el romano. Entonces pasamos del MCM, LL, XXX y X, ¿no? A un número en 1989 que es más manejable, más contable, más definible, más corto, ¿no? Que una cuestión de interpretación fraccionaria, ¿no? El lograr estos valores, ¿no? Es parte de un algoritmo. Justamente él plantea el álgebra como una serie de pasos a seguir para poder evaluar variables y luego, ¿no? Materializarlas en valores. Nuevamente, ¿no? El algoritmo no es igual que un logaritmo. El algoritmo es una serie de pasos, ¿no? Una serie de pasos indicados, una serie de instrucciones para poder lograr algo. Y un logaritmo es la inversa de una potencia, ¿no? Esto no lo vamos a necesitar por ahora. Esa es toda la raíz. Tienen una raíz común, pero significan cosas diferentes. Algoritmos usuales. Un manual de usuario, una receta de cocina, ¿no? Cómo nos lavamos las manos ahora que está por todos lados, dado el COVID. Y cosas tan simples como cómo colocarse un botón. El cómo colocar un botón de manera usual, uno lo ve como una tarea pues muy simple, muy cotidiana. Pero deja de ser simple y cotidiano cuando tenemos que decirle a un robot que se ponga un botón. Entonces tenemos que indicar paso a paso qué es lo que debemos usar. Y para esto tenemos que tener en cuenta dos diferencias. Uno, ¿qué son las instrucciones? Las instrucciones son las cosas que vamos a necesitar, los pasos que necesitamos dar
para poder lograr el cometido, ¿no? En este caso, tomar el botón, pasarlo por el ojal, algunas validaciones de que el botón no sea más grande que el ojal, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hay una serie de reglas, que estas son más cualitativas y no están supeditadas a las instrucciones, ¿no? Como la regla del botón en un saco de vestir, ¿no? Al robot le podemos indicar las reglas, pero no son del todo necesarias para poder lograr ponerse un botón. Esta diferencia es muy importante porque a la hora de definir algoritmos, tenemos que sesgarlas para saber si las colocamos como parte del algoritmo, si es que queremos que tome una decisión, o si simplemente las sacamos para que forme parte de un algoritmo de comportamiento. La definición. Según la Real Academia de la Lengua, ¿no?, que tenemos que partir de ahí siempre, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que nos permite hallar la solución de un problema. Es un conjunto ordenado y finito de operaciones. Esto hay que tenerlo bien claro. Es posible que hagamos un algoritmo infinito, pero jamás vamos a tener la respuesta, ¿no? Eso se considera un error. Hay situaciones en las cuales se ejecutan de manera infinita y van soltando respuestas a medida que se va repitiendo un bucle, pero estos son unos algoritmos especiales que los vamos a tomar en un momento. Es un método de notación de las distintas formas del cálculo. Dada su raíz es algebraica, ¿no? Los algoritmos tienen que darnos un resultado. Por fuerza tienes que dar un resultado. Puede que el resultado no nos interese, puede que el resultado sea despreciable, resultado al fin, ¿no? Y usualmente lo tenemos que convertir a elementos matemáticos o elementos de cálculo para poder trabajar un algoritmo, así sea de manera cualitativa. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando ponemos un sensor de colores, no está leyendo verde, rojo, azul, está leyendo intensidad, la longitud de onda, y esos se convierten en números, ¿no?, en números y valores, matrices, que al final tenemos que tomar decisiones en base a los valores propiamente dichos. Entonces, nuevamente, ¿qué es un algoritmo, no? Un algoritmo es una serie de pasos que van a resultarnos, dadas instrucciones, dadas coincidencias o dadas evaluaciones, para poder lograr algún otro proceso, ¿no? O resolver en algún caso. Pero pueden que estos sean muy entreverados, muy enrevesados, tal cual son nuestras mentes. Un algoritmo, por ejemplo, si queremos ver, tiene que tener una entrada y va a tener una salida. Por fuerza va a tener una salida. Tiene que tener un resultado. Este resultado, o bien lo usamos, o bien se lo pasamos a alguien más, ¿no?, para que alguien más utilice esto como nueva entrada. Este resultado, cuando lo abramos, muy posiblemente no tenga nada o nada que nos interese. Aquí vamos a ver, a resolver esto. Tenemos nuestro algoritmo va a ser una receta para hacer un pastel. Tenemos como entrada, pues, la harina, el agua, todo lo que diga la receta. Y como es nuestra salida, vamos a tener, pues, nuestro pastel de cumpleaños. Aquí sí nos interesa partirlo y celebrar y todo lo que conlleva, ¿no? Este pastel de cumpleaños se va a convertir en un insumo para otro evento, que va a ser el cumpleaños, la fiesta o simplemente un gusto, ¿no? Por otra parte, cuando tenemos algún algoritmo mucho más simple, tenemos una entrada para botar la basura, por ejemplo, tenemos nuestra bolsa, nuestra basura hecha, los desperdicios, XX, y botamos la basura. Este resultado no nos interesa. El resultado de la basura botada, podemos darle un check, podemos hacer un tema de tarea terminada, pero en realidad ahí termina nuestra tarea y la dejamos ahí. A esto le llamamos los algoritmos de retorno nulo. No es que sean nulos del todo, sino que el resultado no lo vamos a utilizar, no nos va a servir, ¿no? Vamos a ver los tipos de algoritmos. Hay muchos algoritmos, están segmentados según alguna bibliografía que vamos a mostrar después, que son algoritmos de búsqueda. Hay algoritmos tan simples como el secuencial, que es, voy a ver en una lista de libros, por ejemplo, estoy buscando el libro X y voy por el primero, este es, no, este es, no, este es, no, este es, no.
Este tipo de búsqueda lo utilizan algunas bases de datos, muy simples, ¿no? La búsqueda binaria es que voy a agarrar, voy a decir, este libro que estoy buscando, por ejemplo, está en la X. Entonces voy a buscar solamente en la mitad final, ¿no? Lo ordeno alfabéticamente y lo busco en la mitad. Con esto nos ahorramos un montón de búsqueda. No es una búsqueda eficiente, pero nos ahorramos bastantes puntos de búsqueda. La búsqueda por fuerza bruta, que es el que utilizan, por ejemplo, estos que rompen claves, ¿no? Es que voy a probar una combinación para ver si le hace o no. Y probar otra combinación para ver si le hace o no. Entonces, en el mismo ejemplo de buscar un libro, voy a sacar un libro al azar a ver si corresponde. No es. Voy a sacar un libro al azar a ver si corresponde y no es. Dentro de un análisis básico es un algoritmo muy bruto, básico, cual su nombre. Pero en realidad, si uno se da cuenta que yo estoy buscando un libro que empieza por Z y voy a pasarme buscando desde la A, pasar por la B y por la C, un análisis aleatorio es mucho más eficiente que un análisis ordenado. Y para combinaciones, justamente que se utiliza para romper claves y cosas así, la fuerza bruta sería, entre comillas, lo más eficiente. Habría que ver el universo y cuántas combinaciones pueden darse. Si las combinaciones son muchas, puede que pase años sin encontrar nada. Por eso es que no es del todo eficiente. Y la- el algoritmo de divide y conquistarás, ¿no? Básicamente vamos a segmentarlos en partes casi iguales y luego vamos a buscar el valor que nos importa en la naturaleza que le corresponde. Vamos a encontrar un universo mucho más pequeño y es lo que utilizan ciertamente bajo un esquema de índices la base de datos más elaboradas. El hashing es que voy a convertir, esto ya es algo informático, voy a convertir el valor que estoy buscando en una cadena de 32 bits o 64 bits según la arquitectura que estamos manejando, porque es diferente una ñ mayúscula que una ñ minúscula, es diferente una A mayúscula que una A minúscula, y la combinación de estas me da hashes diferentes. Entonces, ya no voy a buscar una combinación de letras, voy a buscar una combinación de valores, de manera que si el texto era parecido, simplemente su valor hasheado, ¿no? Que es un algoritmo de conversión, no va a coincidir y voy a tener la respuesta un poco más lenta, pero mucho más efectiva. De nada nos sirve una búsqueda por DNI que nos traiga los números que se parezcan, ¿no? Los números que se parezcan no me es eficiente, necesito el número tal cual, ¿no? Entonces, aquí se aplica un tema de hashing porque es mucho más efectiva la búsqueda. No eficiente, pero sí efectiva. Tenemos algoritmos de ordenamiento. Como inserción, voy agregando, buscando dónde es que debería estar y lo inserto ahí. Búsqueda, un ordenamiento que comienzo a buscar utilizando los algoritmos iniciales y lo comienzo a insertar. Ya aquí comienza a complicarse el algoritmo. Un esquema de burbuja, que se trata del uso de los dos anteriores, y un ordenamiento rápido. Voy a ordenar todas las A, todas las B, todas las C, todas las D, ¿no? Y luego me ocupo de las A's, y luego me ocupo de las B, y luego me ocupo de las C. Los algoritmos dinámicos. Básicamente un algoritmo dinámico es que voy a tener un proceso y este proceso va a utilizar sus propios resultados como inputs de otro proceso. Y ese otro proceso es el mismo. No es un tema recursivo, es un tema de reutilización. Ahora vamos a ver eso también. Uno de ellos es Fibonacci. Fibonacci, la secuencia de Fibonacci comienza con 1 y 1 y luego suma los dos últimos números. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. Y así hasta el infinito. Y la secuencia de Fibonacci se utiliza para muchos elementos aleatorios. Las torres de Hannon, ¿no? También es un algoritmo dinámico. Dijkstra es bastante complejo de explicar, vamos a mencionarlo nada más, pero se utiliza como un ejemplo importante. Los algoritmos ávidos es que van a buscar la ruta más corta, van a buscar cuál es lo más óptimo, van a buscar todas las combinaciones y van a utilizar un método óptimo. Para esto van a utilizar algoritmos de búsqueda, ordenamiento y dinámicos, ¿no? Los ávidos es el PRIM,
que básicamente se puede traducir con la ruta crítica, ¿no? Tal como vemos en el gráfico. Dijkstra, nuevamente, que es algo para ver. Un ejemplo simple que es el de la mochila, de cuántas formas diferentes puedo colocar cosas en una mochila, ¿no? Y los probabilísticos. Como ven, cada vez se convierte esto en algo más complejo. Los probabilísticos tenemos de dos tipos principales, hay muchos más, pero los principales es Monte Carlo y Las Vegas. Estos tienen nombre de elementos de juegos de azar y es que se basa en eso. Justamente el gráfico que está identificando a los algoritmos probabilísticos es que yo tengo un cuadro y un círculo, ambos del mismo lado, bueno, aquí está más chiquito por ejemplos prácticos, ambos con un mismo radio o un mismo lado, ¿no? Mismo diámetro, un mismo lado, y comenzar a disparar puntos aleatoriamente para ver en dónde caen. Como el área del cuadrado es más o menos 4 veces el área, el área del círculo, la probabilidad, entonces si contamos cuántos elementos caen fuera y cuántos elementos caen dentro sobre el total, y lo dividimos entre 4, hallamos pi, un número muy aproximado de pi. El tema es que con estos números aleatorios se hacen muchas pruebas científicas. Las pruebas y las determinaciones de distancias del universo y todo lo demás no se hicieron con una regla, ni con un metro, ni con un proyectil para ver cuánto demoraba para ver tanto o cuánto tiempo. Se hace básicamente con datos aleatorios para ver cuáles son los que suelen coincidir. Y de esa manera podemos hallar grandes distancias, grandes probabilidades y cosas tan simples como el número pi. Hay unos algoritmos especiales, que justamente es el tenor de todo esto, que son los algoritmos evolutivos. Estos no entran en la primera etapa, en las primeras características, porque los algoritmos evolutivos tienen una capacidad única, es que hay una capacidad de decisión dentro del algoritmo. Entonces, esto lo podemos segmentar en dos grandes principales. Tenemos más, pero básicamente derivan del uso o la combinación de estos dos. El genético básicamente es tal cual nacemos nosotros, de que mamá nos da una serie de genes y papá nos da una serie de genes. Nosotros resultamos siendo la combinación de mitad y mitad, ¿no? Y resultamos nosotros. A veces hay fallas en el genoma humano que resultan en elementos, desde el punto de vista antropológico, en elementos que no deberían reproducirse, ¿no? Entonces, básicamente desde el punto de vista informático es que vamos a tomar un elemento o un grupo de elementos, de características de un elemento, de un objeto, y vamos a tomar otro grupo de características de otro objeto con respecto a la efectividad de esas propiedades. Las vamos a combinar, vamos a hacer algunas pruebas para ver qué tan bien nos va con este nuevo objeto, y si hay que hacer ajustes, los hacemos. Entonces, como ven, estamos tomando del grupo A el valor 7, del grupo A el valor 2 y 8. Vemos que este nuevo arreglo no nos funciona o nos funciona mejor que los padres, ¿no? Pero necesitamos que hacerle un ajuste, cambiamos el 2 por un 3 y esto puede funcionar, por ejemplo, para una ruleta rusa, o un esquema de manejo de potenciómetros, o la distribución que hay en la energía de una ciudad. Entonces, hay un bot que comienza a armar este tipo de cosas para ver si es que le funcionan o no le funcionan. Y comienza a generar nuevas propiedades y comienza a generar nuevos algoritmos, propiamente dicho. Estos nuevos algoritmos reemplazan a los anteriores. Tal cual nosotros históricamente reemplazamos a nuestros padres y nuestros hijos a nosotros, estos van a reemplazar nuevamente a los anteriores. Y de manera que el sistema se adecua y se alimenta, se retroalimenta, ¿no? Y los algoritmos meméticos, que el gran ejemplo es el perro. Si nosotros sacamos sangre de un lobo y le sacamos sangre a un chihuahua, tenemos la misma estructura genética. Ahí están mis perros. Tenemos la misma estructura genética, porque el lobo, ese ser grande, inmenso y dominante, ¿no? Impresionante,
es básicamente lo mismo que un perrito con ciertas diferencias, pero genéticamente es el mismo animal. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo es que logra ser un lobo, un animal gigantesco e imponente, a un perrito tan chiquito? Es que durante nuestro proceso de domesticación, nosotros los hombres hemos ido eligiendo, este me conviene más para tal cosa, este me conviene más para tal otra, a este lo voy a cruzar con ese otro, ¿no? Porque me interesa más. Y es un tema más de interés, un tema más de necesidad o un tema más de yo lo voy a manipular. Yo voy a definir de que con este se sumen para que me dé algo parecido a lo que quiero. Desecharé lo que no quiero y me quedo con el que sí me interesa o con el que se va acercando. Esto ocurre con las gallinas ponedoras, esto ocurre con los gallos de pelea, ocurre con los perros. En informática ocurre cuando el software comienza a decidir cuál algoritmo, teniendo los dos, padre e hijo, cuál de los dos me sirve o cuál de los dos me sirve en qué ocasión. Por ejemplo, un robot de pelea, estos que arman para que se peleen y jueguen, les ponen elementos de inteligencia artificial para saber qué acciones del que me está controlando son más efectivas o no. Entonces aquí ya no se reemplaza al padre, sino que en este caso el padre es potencialmente reemplazable. Pero si me sirve alguna de estas características para un escenario específico, modifico mi algoritmo o creo uno nuevo para reutilizarlo para ese elemento específico. Y lo seguiré evaluando para ver si lo reemplazo a futuro. Y todo esto, por lo menos estos dos elementos, son la base de la inteligencia artificial, entre otras cosas, obviamente, pero desde el punto de vista de software y de comportamiento, es la base de la inteligencia artificial. Y no es solamente eso, o sea, no es solamente que un algoritmo funcione y ya, necesita muchos más elementos, ¿no? Necesita elementos de árboles de decisión, de experiencias, de colocarles un identificador que tenga sensores, ¿no? Y depende qué es lo que querramos hacer. Si queremos hacer un robot tal cual nos lo pintan en las películas, pues necesitaremos muchísimas cosas. Pero si necesitamos un brazo robótico que sepa coger una copa de cristal con la fuerza correcta, necesitamos darle experiencia de definición de fuerza, de manipulación de articulaciones y lo específico que necesita, ¿no? La representación a los algoritmos. Los algoritmos los podemos representar de muchas maneras. Hay maneras formales que están un poco en desuso y maneras informales que son las que nos entendemos el tú a tú. Pero lamentablemente estos no pueden trascender mucho más. Entonces vamos a ver los formales inicialmente. Uno es un diagrama de flujo, ¿no? Básicamente aquí es, la lámpara no funciona, verificar si está enchufada, si no, se enchufa, esa es su salida. Y si sí, verificar si el foco está quemado, y si no, reemplazar o comprar una nueva lámpara. Esas son las salidas de nuestro algoritmo. Y se representa con un diagrama de flujo. Es muy sencillo. El punto negativo que tenemos aquí es que si no entendemos el lenguaje, si esto estuviese en árabe, como nos pasó al principio, no podríamos distribuirlo. Entonces, esto está sesgado a únicamente los que entiendan este idioma, ¿no? Por eso es que muchos diagramas se hacen en inglés, porque es un idioma, entre comillas, más universal, ¿no? O más difundido, mejor dicho. De manera que hay un universo más grande que lo puede entender. El siguiente es un diagrama de secuencia. En el diagrama de secuencia hacemos un algoritmo específico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una persona va a llegar y pagar dinero en tal sitio, va a escoger el tipo, el sitio le va a crear el ticket y el ticket se le va a ser entregado, ¿no? Y él toma el ticket. Cosas muy puntuales se hacen en un diagrama de secuencia. Tan puntuales que podrían parecer obviedades. Sin embargo, en sistemas no existen obviedades. No, las ambigüedades son malas para todos. Y el diagrama de actividad. Este es un poco más genérico, es un poco más preciso inclusive. Inclusive aquí podemos definir en qué momento termina mi algoritmo a mitad de ejecución
en qué momento tengo que hacer una espera o en qué momento tengo que ejecutar dos cosas al mismo tiempo, ¿no? En este caso es un procesamiento de esquelas. Cuando la esquela está autorizada, tenemos que imprimir la esquela y cobrarla, ¿no? Y una vez que esté impresa y cobrada, recién la publicamos, ¿no? Aquí tenemos un tema de paralelismo, de barras de sincronización, podemos encontrar muchos más elementos adecuados. Como ven, hay muchas formas de definir un algoritmo. Y este último, el que estamos visualizando, es, entre comillas, el informal. Nos es mucho más sencillo de entenderlo. Es decir, va a haber un proceso, imagen, laboratorio, pero nuevamente todo esto lo entendemos algunos que estemos dentro del contexto. No podemos difundirlo mucho más allá. Existe un lenguaje que nos ayuda un poco, que es el UML, justamente para poder difundir nuestros algoritmos y definiciones un poco más allá del idioma, pero es solo un poco más allá. Lamentablemente no mucha gente está capacitada en UML, pero de ser así es bastante útil. Todo esto al final va a terminar en que alguien lo tiene que programar. Al final los algoritmos tienen que materializarse en código y en elementos de ejecución, sean programas, sean páginas web, sean algoritmos de comportamiento o sean robots, ¿no? Como elementos de inteligencia artificial o con elementos de machine learning para que la máquina vaya aprendiendo tal o cual cosa. ¿Y dónde se aplican? Pues casi en todo. Cuando tú ves un video en YouTube, cuando estás manejando tu Google Plus, que aunque no crean aún existe, cuando navegas por LinkedIn, cuando buscas trabajo, cuando lees un feed, los que aún lean feeds, cuando estés en Reddit, o sea, básicamente en todo tenemos un patrón que está leyendo nuestro comportamiento y poder ver cuáles son nuestros gustos, nuestros intereses, nuestros datos, inclusive nuestras caras, ¿no? Les comentaba hace poco a unos chicos de que hay un proyecto en el cual están utilizando nuestras fotos de Instagram, Pinterest y todo lo demás para poder identificar y alimentar a un grupo de armas masivas, para poder identificar personas, ¿no? Tal terrorista está en tal sitio y lo identificamos, ese patrón de ojos se parece a tal, ese patrón de nariz se parece a tal, y al final check, 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 sí, sí es, y bombardean una zona. O sea, básicamente sin querer, bajo nuestras fotos de selfies y demás, estamos ayudando a las situaciones bélicas. Eso, eso es todo, me parece. Este, bueno, le decía, mi nombre es Oscar Silva Enchante, ¿no? Nuevamente estos son mis datos y muchas gracias. Agradecemos a Óscar Gonzalo Silva Anchante por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público que serán realizadas por el señor Miguel Báez Vargas. Gracias, Gina. Y Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a la Escuela Nacional de Control. Parece que te perdiste un rato la presentación que hicimos por parte de la institución, pero bueno, qué bueno que se pudo recuperar y estás aquí con nosotros. Oscar, primero felicitarte por la exposición. Es un tema complicado para los que no somos especialistas y entenderlo, como tú dices, es así de simple. O sea, lo utilizamos a diario. O sea, se usa a diario y no nos damos cuenta de cómo están utilizando nuestra información. Hay una pregunta en relación a los algoritmos ya están, o sea, por lo que tú has contado, ¿no? Hay para búsqueda, ordenamiento, dinámicos, probabilísticos. ¿Esos algoritmos ya están en el mercado, ya están empaquetados de alguna forma? ¿O es que tiene que haber todo un equipo que cree algoritmos? ¿Cómo funciona más o menos en el mercado esto? Bueno,
Ambas cosas. Existen algoritmos, por ejemplo, un poco famosos, como hay uno que se llama la distancia de Levenstein, que sirve para identificar qué tan diferente es una palabra de otra. Esto, por ejemplo, es un algoritmo libre, ¿no? Lo buscas, lo implementas en el código que necesites. Inclusive hay buscadores que ya lo implementan de manera automática. Pero la implementación dentro de tu sistema es donde necesitas un especialista que te ayude a colocarlo. Por otra parte, si tú tienes, por ejemplo, una empresa de finanzas y tú tienes tu fórmula mágica de empresario para multiplicar tu dinero y ver, por ejemplo, cómo haces un forex o cosas así, necesitas materializar tu algoritmo con especialistas, con programadores o con analistas, para que esto se implemente en tu organización. También existen algoritmos que se venden de manera particular. Por ejemplo, podemos utilizar el algoritmo de búsqueda de Google, que tiene su esquema a nivel mundial, para poder implementarlo en tu empresa para buscar archivos dentro de tu organización. Y Google te vende un switch, ¿no? Que tiene su algoritmo ahí adentro, obviamente no te lo van a contar, pero lo tiene ahí empaquetado para que tú lo puedas usar. Entonces, los algoritmos, como bien son instrucciones, ya se vuelve un tema comercial. Yo tengo mi algoritmo que me ayuda a identificar tu dirección, por ejemplo, o que me ayuda a identificar eh, la forma en la que tú me estás mirando y encuentra que tienes deseos de tal o cual cosa. Y eso se está aplicando actualmente, por ejemplo, utilizando nuestras caras humanas, lo están aplicando en cerdos para ver qué carne es mejor y qué tan cara te la pueden vender. Eh, digamos, dentro de la experiencia que manejas, ¿cuáles son los software o hay algún tipo de marca, los que son más amigables, digamos, para situaciones más o perdón, para mejor toma de decisiones, ¿no? O sea, porque que yo sepa, o sea, hay los monstruos de la industria, ¿no? Microsoft, IBM, AWS, o sea, ¿quién maneja, digamos, algoritmos más amigables, empezando como para inteligencia artificial en la administración pública? A ver, ahí hay una pelea muy grande, sobre todo porque el concepto de inteligencia artificial, uno que no es nuevo, empieza mucho antes, desde Alan Turing, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero actualmente, ¿qué algoritmo es mejor? Va a depender mucho de qué uso le quieras dar. Si le quieres dar un uso militar, pues, entre comillas, cualquiera te va a servir, ¿no? Si le quieres dar un uso, pero hay herramientas mucho más allá de Microsoft, ¿no? Microsoft o Amazon, que tienen elementos que te van a servir muy, muy buenos. Si tú quieres un tema de algoritmia para poder potenciar mejor tus robots a nivel industrial, hay una empresa que se llama Boston Dynamics, que se encarga básicamente de hacer brazos robóticos, ¿no? Y inclusive soldados robóticos para poder hacer este tipo de cosas. Y Boston Dynamics es uno de los que está implementando la planta de Lindley acá en Lima. Actualmente no sé si entenderán, con respecto al tema de industria, en Lindley hay una planta muy grande que solamente tiene 10 empleados y todo lo demás son robots. Y ahí están implementando Boston Dynamics. Pero va a depender mucho nuevamente de la industria en la que estés, ¿no? Perdón, no escucho tu audio. ¿Recomiendas Python para hacer uso de programación justamente en estos algoritmos para inteligencia artificial? Se recomienda mucho el uso de Python. Hay una cuestión muy triste con respecto a Python, es que Python ya no tiene soporte. La empresa que fomentaba Python ya no existe. Python está siendo utilizado y soportado básicamente por los usuarios. Entonces, ahí tienes una gran desventaja, ¿no? No hay alguien que los esté centralizando para potenciar esto, como ocurrió, por ejemplo, con JavaScript, que es básicamente usado bajo Node.js.
Se recomienda Python en esta época. Sin embargo, existen ya elementos hechos en C Sharp o, bueno, Java muy poco, en R, que es básicamente para Machine Learning, por ejemplo. Y si, nuevamente, según la industria, para temas financieros se recomienda Scala, por ejemplo. Pero va a depender mucho de qué parte del algoritmo es la que necesites usar. O sea, si tus elementos de inteligencia artificial necesitan sensores, yo te recomiendo inclusive hasta frameworks, ¿no? Que es JavaScript con Unified. Si vas a necesitar elementos de procesamiento de datos, te recomiendo Python, ¿no? Pero si necesitas un tema de elementos de búsqueda de árboles dinámicos, eh, sería pues con R, pero nuevamente es un bloques y bloques que hay que ensamblarlos, ¿no? No es una única cosa. Aquí nos preguntan, para hacer un análisis predictivo, ¿no? Por ejemplo, de áreas públicas, ¿no? Donde hay más crimen, donde hay más robos, ¿qué tipo de algoritmos son los que se utilizan aquí? El ordenamiento. Hay un tema que ustedes deben conocer mucho mejor que yo, que son los elementos excéntricos. No es lo mismo un crimen en San Juan de Lurigancho que un crimen en las casuarinas, ¿no? Hay muchos elementos que no se pueden tomar del todo de manera cuantitativa. Hay algoritmos de evaluación de crímenes, ¿no? Sobre criminalidad. Y hay elementos sobre evasión, por ejemplo, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, el uso de Mountain Depths, algo así, no recuerdo bien el nombre, en donde se comienzan a evaluar cuál es la incidencia de un evento sobre un área geográfica, ¿no? Y con respecto a eso, evaluar la situación y ya lo cruzas con otro tipo de cosas para ver una toma de decisión. Tengo aquí una pregunta de la casa. Nosotros somos de la Contraloría General, por lo tanto, dentro de nuestros equipos hay auditores, ¿no? Que monitorean el buen uso de los recursos públicos del Estado. Pero tú tienes una experiencia en banca. Quizás podamos de alguna forma articular. ¿Cómo funcionan los algoritmos de fiscalización? O sea, ¿hay algoritmos que me pueden ayudar a fiscalizar procesos? Actualmente existen algoritmos de búsqueda de fraude, por ejemplo. Yo he participado en la implementación de un algoritmo. A ver, tú retiras dinero con tu tarjeta de crédito en Tacna y a los 5 segundos alguien retira dinero con la misma tarjeta en Piura. Esto es físicamente imposible, ¿no? Entonces, se levanta un proceso en tiempo real de identificación de fraudes, ¿no? Te saco 50 soles de acá, 50 soles de acá, 50 soles de acá, y como son montos menores, no aplican una investigación mayor, pero cuando se da, pues, por un tema de área geográfica, sí hay un tema de fraude. A nivel de banca, en mi experiencia, ha sido, pues, inicialmente bloqueo de tarjeta y llamar al usuario, ¿no? Pero la identificación de este tipo de elementos básicamente es por comportamiento. Entonces tengo que yo almacenar tu comportamiento, es diferente a que tú siempre saques dinero en el cajero que está en la esquina de tu casa, o que tú te muevas por ciertos distritos y tengas un comportamiento de sacar dinero en San Isidro, en Barranco, en Chorrillos, porque vives en el sur, ¿no? Y vas retirando dinero, pues, porque es tu comportamiento. Pero cuando hay algo fuera de lo usual, cuando ya sales, cuando es un elemento excéntrico, ahí hay un elemento de alerta. Eso es por un lado. Por otro lado, existe un algoritmo, que es el algoritmo de Newman, si es que mal no recuerdo, que dice, si yo pongo un montón de números aleatorios y solamente evalúo la cantidad de número inicial, el número 1 me da un 30%, el número 2 me da un 5%, el número 3, y hay una lista muy bien definida, y justamente esto se da en una tabla de logaritmos, en donde yo puedo identificar si los números aleatorios han sido realmente aleatorios o si han sido manipulados. Y con esto se hacen verificaciones fiscales, se hacen verificaciones de fraude electoral, como
estamos en una situación actual, ¿no? Se dan situaciones, se dan evaluaciones de fraude fiscal, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a evaluar simplemente con qué número empiezan los valores y encontramos que hay un patrón exponencial en su distribución, podemos identificar que si no se cumple el patrón exponencial, alguien lo ha manipulado. Tengo una pregunta, Oscar, que está un poco relacionado a lo que tú, por lo que me comentaste, ¿no? Has experimentado, ¿no? A ti por naturaleza te gusta todo este tema de la programación, ¿no? Del software, ¿no? Y ahora entiendo que estás metidísimo en el tema de algoritmos, ¿no? O sea, programando algoritmos, creando algoritmos, ¿no? Estás muy ligado al tema de la matemática y todo eso. ¿Cómo reconocemos un talento, Oscar? Porque ya estamos pensando en el futuro, ¿no? O sea, estamos pensando en que, oye, si queremos ser mejor país, mejor nación, hay que alinearnos un poco a la tecnología, que es parte digamos, de aspectos importantes para que una economía pueda emerger, ¿no? Siendo uno de los factores más importantes dentro de los procesos productivos. ¿Cómo atraigo el talento, Oscar? ¿Qué les gusta a ustedes, mejor dicho, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer de que, oye, todos ustedes vengan para potenciarse, ¿no? Y sean mejores. O sea, ¿cómo atraigo el talento para las instituciones, ¿no? Porque esto en algún momento va a pasar para las instituciones públicas. Vamos a tener que atraer el talento para que justamente haya una regeneración de actividades, de procesos que incluyan estos aspectos tecnológicos. A ver, te puedo dar dos ideas, ¿ya? Una es Silicon Valley. La idea de Silicon Valley no es gente nativa de San Francisco que comienza a trabajar y poner empresa de sistemas. Silicon Valley nace básicamente por gente foránea, obviamente, dentro de Estados Unidos, pero también extranjeros, sobre todo extranjeros. Esa es la gran fuerza que tiene Miami, Toronto y diferentes ciudades donde hay mucha migración. ¿Por qué? Porque nosotros, los humanos, tenemos diferentes puntos de vista con respecto al grupo humano en el que nos movemos. Entonces, solucionamos los problemas de manera diferente. Yo creo que hay un tema de diversidad es que hay que tomarlo en cuenta. Algo tan delicado como la Contraloría, yo no traería pues gente de otro país así alegremente, ¿no? Pero sí con respecto a que toda la vida nos han dicho que somos un país pluricultural, pero nos centramos en Lima. Entonces creo que hay un proceso de descentralización, no solamente dentro de oficinas, sino un nivel de descentralización cultural. Entender de que un selvático resuelve los problemas diferentes que una persona de la sierra o una persona de la costa, porque sus situaciones son diferentes y entender qué potencialidades tienen ahí. Ahí no te puedo decir yo qué potencialidades tengan, será un sociólogo o algo así, pero sí entiendo de que esta diversidad cultural nos ayuda a ver los mismos problemas de diferentes maneras y encontrar mejores soluciones. Eso bajo la experiencia de Silicon Valley. La siguiente solución es un programa, pues, de 60, 70 años. Es un proceso educativo a nivel nacional, porque en realidad, ¿qué es la respuesta que yo te tengo que dar? A los ingenieros nos gusta que nos eduquen, que nos den capacitaciones, que nos den retos. En realidad, lamentablemente, eso no es del todo cierto. Si tú a una persona de mi generación le dices de que va a tener un reto, te dicen, no, compadre, ahí nomás, ¿no? Y lamentablemente es que tenemos una versión a la lectura, una versión a los libros, una versión, ¿no? Y más ahora que tenemos una familiarización con las redes sociales, con obtener la información de un vistazo, cierta o falsa, pero obtener la información de un vistazo. Yo creo que hay que hacer un filtro muy menudo de qué personas son las que realmente pueden hacer tal o cual cosa. Yo tengo muchas habilidades y tengo muchas carencias, así que dentro de las carencias procuraré superarlas o procuraré no comprometerme dentro de ellas, ¿no? Pero tenemos que tener una identificación de nosotros mismos como peruanos y como elementos que podemos aportar a la sociedad, ¿no? Entonces, la mejor forma de atraer a alguien que tenga habilidades es presentarle un reto y ver si lo resuelve o por lo menos de qué manera lo afronta.
pero también lamentablemente es que tenemos que soltar los retos para ver a quién descartamos. El universo para captar ese tipo de personas es muy pequeño, ¿no? Yo tengo experiencia, por ejemplo, gente de mi edad que estamos jugando PlayStation y no quieren leer las instrucciones, no juego, ¿no? Y eso es muy lamentable porque eso se refleja en su vida profesional. Entiendo yo de que, aparte de la atracción del capital privado, ¿no? O sea, apenas se encuentra un talento en estos temas, se los llevan, ¿no? O sea, ya el sector público como que va a ir adoleciendo cada vez más en la medida que vayamos evolucionando en la tecnología. Y justamente tú promueves la mentoría de estos temas, ¿no? Cuéntanos un poquito qué hay en ese espacio de mentorías, por favor. He estado trabajando con una tecnología que se llama .NET. Perdón, me han silenciado. Ya. He estado trabajando en una tecnología que se llama .NET. .NET es Microsoft. Pero a partir del 2016, más o menos, me empecé, bueno, un poco antes, me enteré de que había una tecnología latente que estaba comenzando a crecer. Y creció bastante, pero no llegaba a Lima. Entonces, con un compañero, Gino Maguiña, hicimos una pequeña investigación y encontramos que un profesor mío de la UPC estaba en San Francisco, justamente en Silicon Valley, haciendo un pequeño grupo de personas que estaban aprendiendo esto. Así que lo trajimos a Lima. Lo trajimos como un grupo para aprender algo nuevo, algo diferente. Era con un lenguaje llamado JavaScript, que en ese momento era muy simple, ¿no? Solamente servía para mostrarte un botoncito, porque cuando le hagas clic te muestra una alerta y cosas así. Pero tan flexible que actualmente lo utilizan como proceso primario en muchas de las empresas. Actualmente ya es un proceso masivo con respecto a, bueno, se le llaman funciones lambda en Amazon, que son procesos de ejecución y de consumo mínimo. Ya no tengo que pagar por todo el servidor, pago por cuando ejecute el servidor, nada más. Y obviamente eso reduce mucho los costos y mejora la eficiencia. Y este tipo de mentoría lo comenzamos a hacer de manera muy particular, de manera muy aislada dentro de nuestros allegados. En la página de Know the School, donde obviamente estamos registrados, nos decían hagan algo más grande y nosotros le damos financiación. La financiación era toma $100 y compra canchita y chisitos para los demás, ¿no? No había mucha más financiación. Pero aparece un grupo de gente muy interesante, ellos son los que se están ocupando del todo, porque uno solo no puede, que se llama Laboratoria. Laboratoria es una ONG que básicamente le enseña a mujeres de bajos recursos, a damas de bajos recursos. Y comenzamos a dar charlas en Laboratoria y comenzamos a apoyar a las chicas a conseguir trabajo como programadoras en laboratorio, en Node.js, ¿no? Ellos ven muchas más tecnologías, pero lo que yo te puedo contar es sobre Node.js. Y Node es el lenguaje principal en el cual se hacen los motores, los cerebros de los robots de pelea en algunos de nuestros juegos, ¿no? Y alguna vez conversando, les comenté que cuando tuve la oportunidad de estar en Colombia me mostraron un proyecto donde le enseñaban JavaScript a los niños de 8 y 9 años. Y ellos comenzaron a armar robots, obviamente prearmados, pero comenzaban a armar robots bajo conceptos de algoritmia básicos, muy chiquitos, pero muy aplicables. Cuando yo vengo a Lima con esa idea y lo comento, es un poquito complicado implementarlo acá porque no es el mismo nivel. Los chiquitos en Colombia de 8 años se están multiplicando fluidamente y acá tenemos gente de 15 que todavía utiliza sus deditos. Entonces hay un problema educativo inicial básico que tenemos que superar desde nuestros hijos, pero esa es la experiencia y parte de mi proyecto personal también, poder terminar llevando y compartiendo cómo se puede programar
No solamente páginas web o software o cosas, esas cosas locas que hacen los programadores y que nadie entiende, sino un juguete que tú le digas, vete a la izquierda, vete a la derecha, o que aplauda y que cambie de dirección. Esa es la idea, esa es la idea, con sensores, con robots, con llantitas y con motores, ¿no? Pero con elementos que inclusive, justo le estaba enseñando a mi hija, y acá te voy a mostrar, que no es muy complicado. El chip que usa es este. Y este es un Arduino Uno que utiliza, pues, obviamente, pues, un protoboard, y utiliza cables y todo lo demás. Y te arma un juguetito bonito. Le estaba enseñando a mi hija esto, eso, con programación en JavaScript, ¿no? Esos son también venden unos gatitos, ¿no? Unos gatitos que ya vienen así semi para armar y vas jugando con su Sí, programación. sí, sí. Que- Yo he visto, hay unos que comienzan a armar y hay otro que está en crowdfunding, que son como unos bloques de Lego, que tú le pones la llantita y lo ensamblas con el otro y tú le puedes hablar y comienza a hacer, a hacer cositas, ¿no? Le haces una programación sobre la programación, ¿no? O sea, programa sobre lo que se deja programar. Pero yo quisiera ir un poquito más allá, o sea, que los niños actualmente, justamente por eso me presentaba como scout también, yo trabajo con jóvenes, es que no solamente utilicen un producto ya hecho, sino que tengan la capacidad de entender, no necesariamente hacerlo, pero de entender que ellos son capaces, ¿no? De que el juguete que venden, el Fisher Price, no es parte de la magia de alguien que lo creó, sino que yo tengo el conocimiento para poder hacerlo. No lo hago porque no me da la gana, pero, pero que los chicos entiendan que esto es factible de hacer, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ojalá que las personas que nos acompañan esta noche, ¿no? Empecemos por ahí, por concientizar a los más pequeños, puesto que va a haber un capital humano que seguramente se va a utilizar en un futuro. Justamente con este ejemplo que das y con esta pregunta cerramos, Gonzalo. Hay una pregunta de un ingeniero, ¿no? Él seguramente hace levantamientos topográficos con drones, ¿no? Y ahora los drones ya cada vez son más inteligentes, ¿no? O sea, ya no solamente es el dron que toma la foto, ¿no? Sino que comienza a analizar objetos, ¿no? Y ya descarga otro tipo de información, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tipo de algoritmos, o sea, ¿cuáles son los algoritmos que se utilizan para todo este tema de movimientos y videos y imágenes que más se usa en el mercado, ¿no? Y en esta especialidad. ¿Cuáles son? Porque en realidad es algo así como la matemática, ¿no? Como te diga, ¿qué fórmula utilizas para resolver un problema? Pues el que necesites, básicamente, ¿no? Pero hay drones que yo estuve viendo un esquema en donde estaban evaluando el suelo, pero desde el cielo. La verdad, yo no tengo idea de cómo se haga eso, ¿no? Pero estaban evaluando cómo se hacía el mapeo del terreno desde unos drones, evaluando básicamente por imágenes. Esa era la primera noticia que yo tuve sobre el uso de drones en industria, pues ya grande, ¿no? Hace poco me enteré de que hay drones que están utilizando sonar para ver qué tipo de materiales hay en el suelo. Yo actualmente estoy colaborando con una compañía minera y ellos ya tienen muy pocos exploradores evaluando la tierra, sino que antes hacían unas perforaciones y sacaban unos testigos. O sea, comenzaban a sacar los estratos y ahí comenzaban a decir, mira, acá hay tal mineral, acá hay tal mineral, acá hay tal mineral, vamos a tener que dinamitar tal o cual zona. Ahora utilizan la tecnología de sonar, como los murciélagos. O sea, viene el dron, se da unas vueltas y te dice, acá hay oro, acá hay un metal que parece plomo, ¿no? De ahí de ser a parecer hay un tramo que hay que librar, ¿no? Obviamente. Pero el hecho de que una máquina dándose una vuelta te dé tanta información, imagínate la cantidad de dinero que te ahorras, ¿no? Y
bueno fuese que solamente se ahorre, porque si es un tema de minería, yo lo que diría es dinero que le está llegando a la comunidad. Pues no, solamente se lo ahorran los empresarios, ¿no? Pero, pero hay un tema que también tenemos que ver y que me gustaría también hablar, ¿no? El uso de drones no es que esté mal, pero tenemos que ser conscientes de que el trabajo que está haciendo un dron ahora vuela, ahora toma fotos, ahora mira, ahora evalúa, ahora escanea, ahora analiza y te entrega datos, está reemplazando a muchas personas. Entonces, tenemos que ver que la educación que tenemos en la formación o el uso que tenemos sobre los trabajadores, entre comillas, desplazados, se puede utilizar en esas tareas que los robots no pueden hacer. Los robots no pueden tomar decisiones del todo. Cada vez toman mejores decisiones, eso sí, eso lo vemos inclusive en la bolsa de valores. Pero hay decisiones que no son netamente cualitativas ni cuantitativas, sino que van parte de la experiencia humana. Entonces, el definir qué algoritmo es mejor para tal o cual cosa es como darte la fórmula mágica y que me digas, oye, ¿cómo haces tanto dinero? ¿No? Básicamente es un tema de sensación, es un tema de experiencia, es un tema de, para esta situación implementamos este algoritmo X y resulta que apareció un algoritmo Y estudiado por tal o cual persona y tenemos que reemplazarlo, ¿no? Y nuevamente entramos en el tema de evolución genética, pero ya manipulada por nosotros mismos, ¿no? Qué buena representación, Gonzalo. Bueno, en principio, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú agradece tu participación, ¿no? Y esperamos poder invitarte en un próximo evento para conversar, ¿no? Y justamente hacer participar a las personas que nos acompañan, el cual también agradecemos. No sé si tienes alguna palabra final, alguna recomendación para nuestro público, por favor. Sí, yo sé, he tratado de hacerlo lo más digerible posible. El tema de algoritmos es bastante enrevesado, como van viendo, a la parte final ya comienza a complejizarse. Este, como dicen por ahí, cada, cada loco con su tema, ¿no? Pero yo creo que de locos todos tenemos que tener un poco. Así que el hecho de que comiencen a ver qué cosas son los algoritmos o la distribución o la tipología o más o menos entenderlo, así como yo tengo que a veces entender un poco de minería, un poco de finanzas, un poco de todo, esto nos da la universalidad para que todos podamos avanzar. Y unas palabras que, que dice Baden-Powell es debemos dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Y esto no solamente es no botar la basura al piso, es que nuestros hijos sean mejores, es que nosotros seamos mejores que nosotros mismos, ¿no? Y que seamos siempre mejores cada día. Muy buen cierre, Gonzalo. Y nuevamente, muchas gracias. Dejamos a Gina para que haga el cierre final del evento y agradecemos a todos los que nos han acompañado esta noche. Hasta pronto, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Queremos agradecer nuevamente la participación de Óscar Gonzalo Silva Anchante y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche, hora Perú, de la conferencia magistral Oficina Central de Datos en la Gestión Pública, que estará a cargo del ponente Pablo Adrián Likiewski. Cuenta con más de 17 años de experiencia en datos, desde la capacitación, generación, análisis, calidad y gestión de equipos. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento.
Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. Muchas gracias y buenas noches. La Escuela Nacional de Control presenta Mayotech, un mes dedicado a la actualización de las últimas tendencias sobre la transformación digital, gobierno abierto e inteligencia artificial. Todas nuestras conferencias magistrales estarán disponibles para funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, con reconocidos expositores nacionales e internacionales. Con el objetivo de actualizar los conocimientos de funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, brindamos este espacio de conferencias magistrales en diferentes temáticas y las renovamos cada mes. Además, son gratuitas y certificadas por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Este mes abordaremos temas relacionados a la innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial orientado a los servicios públicos. Por ello, los invitamos a participar de Mayotech, donde compartiremos conocimientos y experiencias de 21 destacados profesionales de 6 países del mundo. Inscríbete en nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web. Mayotech, innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público.